Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos ya llegando al final de las entrevistas eh, de este año 2020 en el Noticiero de C. Hoy vamos a estar conversando con Francisco Jara, el secretario ejecutivo de OTCA. La verdad que me hacía ilusión poder tener esta entrevista porque ustedes bien saben que venimos en dos ciclos. Básicamente venimos con las entrevistas, uno es dialogando con los partidos OTCA, donde venimos conversando y entrevistando a los dirigentes de los partidos que integran la Organización Demócrata Cristiana de América, y teníamos el otro ciclo, camino al Congreso de OTCA, donde veníamos dialogando con los dirigentes juveniles, es decir, aquellos que fueron designados como delegados de sus juventudes al Congreso de JOTCA que llevamos adelante el 12 de diciembre próximo pasado. Ahora bien, necesitábamos llegar a este momento donde veamos, conversemos, charlemos sobre qué es la OTCA, qué significa la Organización Demócrata Cristiana de América, quiénes la integran, cómo se integra, cómo se fundó, por qué se funda la OTCA. Y para eso no hay mejor persona que Francisco Jara, que es una institución dentro de la organización, que ahí está, así que lo vamos a invitar. Francisco, qué gusto saludarte. Igualmente, un gran abrazo, amigo. No sé, te puedo llamar Pancho. Sí, claro, como todo el Bueno, mundo. yo decía recién que, bueno, vinimos todo el año conversando sobre los partidos y los dirigentes y las juventudes de la Organización Demócrata Cristiana de América, pero le faltaba esto, es decir, una entrevista con alguien que nos pudiera contar qué es la OTCA, qué es la Organización Demócrata Cristiana de América, y como decía recién, una institución dentro de nuestra organización sos vos, porque has estado hace mucho tiempo trabajando en nuestra organización, y de hecho, hoy por hoy, si alguien quiere saber qué pasa con OTCA, o si alguien necesita algo de OTCA, la persona indicada, evidentemente, sos vos, Pancho, así que yo tenía muchas ganas de esta entrevista, me costó porque medio que me venías esquivando, pero bueno, acá estamos y bienvenido y gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por la invitación y un gusto de verdad poder compartir con ustedes y compartir con la gran familia de nuestros partidos políticos en América Latina. Así que muy agradecido por esta invitación y sobre todo por la fecha, además tan simbólica, ¿no? Que estamos ya muy cerca de Navidad, muy cerca del fin de año y me parece también que es un buen momento para hacer balances y mirar hacia el futuro. Exacto, sobre todo balance de un año que realmente ha sido complicado en todos los aspectos desde el punto de vista personal de mucha gente, desde el punto de vista en cada uno obviamente de nuestros países, y para la organización también fue un año complicado, por lo que tiene que ver con todos los movimientos y todos los eventos que suele tener la OTCA, pero aún así se ha trabajado, se ha podido estar presente acompañando a nuestros partidos y demás. Así es, pero además, más que incluso que la Organización Demócrata Cristiana de América y más allá incluso de los partidos políticos que la conforman, es que este año significa también un gran desafío y un momento de reflexión para todas las personas, ¿no? El momento de darse cuenta qué cosas son las realmente importantes en la vida y estamos enfrentando también de qué manera podemos avanzar y obviamente ahí tenemos el tema de la solidaridad, la fraternidad, el apoyo mutuo, la cooperación, son las fórmulas como nosotros vamos a superar esto, incluso en el plano internacional. Todo el sistema que hay ahora de desarrollo científico, de vacunas y todo el proceso de vacunación que va a haber en el mundo próximamente y toda la investigación que siga, tiene que ver con la cooperación y la forma como los países trabajan unidos y en una interrelación fraternal para poder superar un desafío de carácter mundial, uno de tantos desafíos que tenemos como humanidad y que tenemos, digamos, una gran oportunidad ahora de demostrar cómo podemos avanzar y cómo podemos salir juntos de este problema. De acuerdo, Pancho. Y entonces, primero voy a empezar a saludar a Sandra Alarcón, que pasó por ahí, también está Rosana
del PPC de Perú, también pasó Juan Pablo de Costa Rica. Los vamos a saludar porque si no después se van a enojar. Pancho, ¿qué es la OTCA? ¿Qué es la Organización Demócrata Cristiana de América? Bueno, la OTCA es una internacional política, es una organización continental de partidos políticos, de movimientos, agrupaciones sociales también del continente americano que comparten principalmente los valores del humanismo cristiano y que trabajan coordinadamente en el plano internacional y cooperan mutuamente para lograr y promover el desarrollo humano integral de la persona humana, la cooperación, la lucha por los derechos humanos, la democracia, la libertad, la lucha por el medio ambiente y también, obviamente, la búsqueda de un continente, de una sociedad y de un mundo que sea mucho más humano. Desde ese punto de vista, ese es el objetivo fundamental. Trabajamos por esos valores y por esos objetivos. La ODCA está integrada por partidos de inspiración humanista cristiana, como bien decías recién, que están presentes en casi todo el continente. Creo que se nos escapa Estados Unidos y algún país, algún otro país del Caribe fundamentalmente. Pero Sí. tenemos presencia en todo el continente. Sí, bueno, tenemos presencia en 23 países. Son 27 partidos políticos titulares y son 7 partidos observadores de la OTCA en todo el continente americano. Y yo diría que también tenemos algunas organizaciones que tienen su base en los Estados Unidos y también en Miami fundamentalmente, y que también colaboran y cooperan porque tienen un rango de acción mucho mayor, no solo en el área latinoamericana, sino que también actúan a nivel de los Estados Unidos. Así que te podría decir que prácticamente actuamos en todo el continente americano y además formamos parte, somos una regional de una internacional mundial, como es la Internacional Demócrata de Centro o Internacional Demócrata Cristiana, que está y tiene presencia en los 5 continentes del mundo y por lo tanto, son alrededor de 123 países, más o menos en los cuales tenemos presencia el humanismo cristiano y la democracia cristiana en el mundo. Así que tenemos nosotros como OTCA, como regional, una participación en prácticamente todo el continente americano y como te decía, prácticamente en todos los países, pero concretamente son 27 los partidos políticos, miembros titulares, 8 observadores en 23 países de América Latina. Yo algo que muchas veces menciono es que si bien la organización es la Organización Demócrata Cristiana de América, no en todos los países se llama Partido Demócrata Cristiano. Básicamente, quizás los históricos quedaron como Partido Demócrata Cristiano, los demás tienen otras acepciones, como puede ser el Partido de Acción Nacional de México, o el Partido Conservador de Colombia, o el Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica. Pero básicamente la condición sine qua non es esto, la inspiración en el humanismo cristiano. Exactamente. Bueno, el humanismo cristiano y el humanismo político también, de alguna manera convergen con las mismas ideas. Lo que pasa es que en varios países también no se puede hacer alusiones a cuestiones de carácter religiosa. Entonces, muchas veces el concepto cristiano se relaciona con el tema religioso, pero el concepto cristiano va más allá de lo puramente religioso. El concepto cristiano tiene que ver con una visión, con una forma de ver la vida, que está ligada íntimamente con el humanismo político y que es precisamente el cooperar, el actuar de manera concertada, colaborativa, fraternal y apoyarse mutuamente para lograr finalmente que la persona humana pueda desarrollar todas sus potencialidades, pueda desarrollar sus capacidades y potencialidades físicas, psíquicas, materiales, espirituales, etcétera. Entonces es una cosa mucho más allá de la unión o pertenencia a una determinada creencia o fe religiosa. Tiene que ver con la concepción de la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la democracia. Es un ámbito mucho más amplio y que por lo tanto entonces se entiende de que en algunos países no se llame Partido Demócrata Cristiano, que puede ser Partido Popular, Partido de Centro o Partido, como tú decías, Acción Nacional en México.
Básicamente, lo que nosotros tenemos como elemento común es, como tú dices, esas ideas que tienen que ver con el humanismo cristiano y que es una concepción filosófica y que está también íntimamente ligada al humanismo político. Pancho, la OTCA nace ya hace un poco más de 75 años por el 47 en Uruguay. ¿En qué o por qué nace la OTCA? ¿Por qué se funda la OTCA? Bueno, la OTCA se fundó el 23 de abril del año 47 en Uruguay. La conformaron algunos dirigentes bastante conocidos como Eduardo Frei Montalva de Chile, Alceo Amoroso Lima de Brasil, Luis Bedoya Reyes de Perú, Dardo Regules de Uruguay y Manuel Ordóñez de Argentina. Ellos son los primeros que deciden que es necesario actuar en el plano internacional para lograr efectivamente una sociedad mundial y latinoamericana que entienda que la alternativa o el proyecto político que mejor permite las posibilidades de desarrollo integral de la persona humana es el humanismo político o el humanismo cristiano. Y por lo tanto, estos dirigentes políticos se unen inspirados en las encíclicas sociales de la Iglesia, inspirados en documentos filosóficos de Jacques Maritain, de Mounier y otros grandes pensadores del mundo, de tal manera de poder configurar un trabajo común, concertado, en el cual no hay interferencias de una organización en los distintos países, sino que hay una colaboración de tal manera de poder promover estas ideas y promover un proyecto que permita efectivamente lograr una sociedad de bienestar y una sociedad que se respete los derechos humanos, la democracia y, por supuesto, que den la posibilidad y creen las condiciones que permitan a las personas lograr su desarrollo integral como persona. Entonces, es un esfuerzo que nace de estas personas, pero que tiene también tiene un origen desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de las encíclicas sociales, y tiene que ver también con una circunstancia en la que vive América Latina de grandes desigualdades, comienzos ya de algunas situaciones de ausencia de democracia y dictaduras. Entonces hay una búsqueda por promover los grandes valores humanos que hoy día prácticamente son valores que reinan en todo el mundo. Pancho, como secretario ejecutivo de OTCA, más allá de toda tu trayectoria dentro de la organización, sos básicamente, yo no voy a decir que quien maneja la OTCA, pero digamos, sos el que mantiene esa relación constante con cada uno de los partidos y entre los partidos, el presidente y el comité directivo de OTCA. Entonces, en esa relación constante, ¿cómo ves hoy la situación de los partidos DC en el continente? Bueno, efectivamente es parte de mi rol como secretario ejecutivo, primero apoyar todo el trabajo de la presidencia y del comité directivo, en lo que se refiere a generación de actas, documentos, a poder socializar los acuerdos y también mantener esta relación entre el presidente y el comité directivo con todos los partidos políticos miembros, de tal manera de poder también recibir las peticiones, las propuestas, las ideas, y también a veces los requerimientos de apoyo de distintos países, de distintos partidos y países de América Latina. Es parte del trabajo, pero es un trabajo compartido porque nunca es un trabajo personal, siempre hay una cooperación, un trabajo que tiene que ver con la misma interacción o relación que tenemos con todos los partidos políticos miembros. Ahora, respecto a cuál es la perspectiva que yo veo en el mundo de hoy para lo que son nuestras ideas políticas, yo te diría que en el transcurso del tiempo nosotros hemos tenido distintas etapas. Una primera etapa que fue una etapa de promoción, una segunda etapa que fue una etapa de consolidación con muchos partidos políticos nuestros dirigiendo gobiernos en América Latina. Se produce también una etapa que fue el de las dictaduras militares, en que
prácticamente nuestra organización tuvo que realizar un trabajo en distintos lugares donde había democracia, porque en otros países, en algunos países, la mayoría de los países de América Latina, las dictaduras prohibieron o que los partidos pudieran funcionar y por lo tanto estaban en la clandestinidad. Después hay un nuevo renacer fundamentalmente en la promoción de lo que fue la recuperación de la democracia. Nuestros partidos fueron partidos líderes en la conducción del proceso de cambio en América Latina desde las dictaduras hacia las democracias. Y se hizo ahí un gran esfuerzo. Ahora estamos viviendo un tiempo de cambios, un tiempo en que la democracia está teniendo una serie de desafíos con muchas presiones de la sociedad que son legítimas, porque se mantienen grandes problemas sociales, se mantienen grandes problemas de injusticia, y por lo tanto la gente está tratando de buscar alternativas que puedan resolver, digamos, de alguna manera su deseo de poder trascender, su deseo de poder progresar, su deseo de poder desarrollarse y realizarse. Y ahí, en medio de esta vorágine, se puede decir, que se ha generado, entonces hay propuestas que son de carácter populista, que buscan soluciones o proponen soluciones rápidas. Hay algunos partidos o posiciones políticas que han perdido peso. Yo diría que algunas propuestas muy de izquierda, los comunismos, por ejemplo, han terminado fracasando en varios países y también en algunos países ha comenzado a fracasar también el sistema neoliberal clásico. Entonces estamos viviendo, y en este proceso también la democracia cristiana como concepción y como propuesta también ha sufrido pérdidas de apoyo y también críticas, porque no hemos sabido probablemente poder ayudar a resolver los problemas de la sociedad. Y entonces estamos en ese interregno, pero yo creo que en medio de esa situación, en medio de todo este desorden y estas alternativas que están de capa caída o prácticamente fracasadas, se puede decir, se está generando de alguna manera una convergencia a que nuestras ideas que han sido las ideas de siempre, las ideas que luchan por el desarrollo de la persona humana, por el progreso y la prosperidad de la familia, que vela por la democracia, por los derechos humanos, por un medio ambiente sano, por tener derechos sociales, por la paz mundial, etcétera. Esas grandes ideas y esas grandes concepciones son las que se están, de alguna manera, aunque vengan de distintas otras posiciones o partidos nuevos, se están consolidando como la propuesta más importante. Y yo creo que el concepto del humanismo cristiano, el humanismo político, yo creo que es la mejor alternativa que hay hoy día, porque es aquella que se centra no en el sistema político, no en el sistema económico, ni tampoco en el aparato estatal, o ese dilema entre mercado, que es mejor, más mercado o menos mercado, o más libertad o menos libertad. Mira, aquí nosotros no nos centramos en conceptos, ni en teoría, ni en estas grandes ideas que tienen que ver más con el tema material. Nosotros nos centramos en la persona humana. Nuestro objetivo es la persona humana y su desarrollo. Y por lo tanto, yo creo que esa es la vía y yo creo que allá avanza el mundo. O sea, yo creo que se ha generado hoy día una gran oportunidad para que nuestras ideas sean un aporte muy importante junto a las ideas de muchos otros humanismos que tienden a buscar de alguna manera un bienestar de las personas, a lograr que ellas puedan lograr su realización personal y en que nosotros no seamos números y no seamos generaciones que puedan ser sacrificadas. Nosotros somos personas y hoy día queremos vivir, hoy día queremos tener derechos, hoy día queremos lograr nuestra realización personal y ese es nuestro deber, ayudar a crear las condiciones para que esa persona pueda realizarse y para que pueda vivir bien y vivir en una sociedad próspera, en una sociedad de fraternidad, en una sociedad de cooperación. Yo te escuchaba recién y lo hemos venido conversando con varios dirigentes de los partidos OTCA y con los dirigentes juveniles también, que fuimos conversando camino al Congreso de la OTCA,
Y yo a veces me pregunto si la sociedad no se ha vuelto cada vez más, en este mundo cada vez más acelerado en cuanto a los cambios, en cuanto a las demandas, en cuanto a las necesidades, si la sociedad no se ha vuelto más pragmática, de forma tal que a veces los partidos doctrinarios o las propuestas con doctrina, con ideología, no quedan un poquito retrasados en la vorágine, digamos, del reclamo y de la necesidad que tiene la gente, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que la situación en la que vive la mayoría de la gente en el mundo hoy día es una situación de inestabilidad, es una situación de temores, de amenazas. Y entonces la gente está viviendo de alguna manera, como tú dices, de manera pragmática, y la frase sálvese quien pueda, en el fondo se vuelve o se torna o se trata de buscar una respuesta individualista, de subsistencia, de alguna manera. Entonces todos queremos sobrevivir. Entonces se produce esa situación, pero cuando ya uno se concentra realmente en cuáles son las amenazas y cuáles son los problemas mundiales, uno se da cuenta que uno solo no puede sobrevivir sin los demás. O sea, la pandemia es uno de los ejemplos más claros. Nosotros no nos podemos salvar solos. Si no hay científicos trabajando, si no hay médicos curando, si no hay naciones de alguna manera con solidaridad cooperando, la única forma es efectivamente salvarnos todos juntos. Si no, no nos vamos a poder salvar. Lo mismo pasa para otros grandes desafíos, para los desafíos, por ejemplo, del cambio climático o del medio ambiente. No nos podemos salvar solos. Tampoco nos podemos salvar solos porque nosotros tenemos una democracia y hay otros países que viven en dictadura. Nosotros tenemos que salvarnos todos juntos, y por eso el del individualismo, y al enfrentar el gran problema colosal, gigantesco, y nos damos cuenta y reflexionamos que no vamos a poder hacerlo solo, incluso en nuestro propio bienestar, y también para lograr lo que nosotros queremos también desde un punto de vista material, también vamos a necesitar la cooperación, el apoyo, la solidaridad de otros, la fraternidad de otros. Por lo tanto, aquí, como te digo, hay un momento, este momento es un momento de amenazas, de temores, de incertezas, y nosotros pensamos, nuestro primer pensamiento es me tengo que salvar, pero después digo, bueno, tengo que salvar a mi familia, y después tengo que salvar a mi país, y después vamos a tener que salvar a toda la raza humana. Por lo tanto, esto es darse cuenta que nosotros tenemos que volver a eso, a la cooperación, al comunitarismo, a buscar fórmulas para que todos juntos podamos de alguna manera alcanzar grandes objetivos y grandes ideales, pero que no podemos alcanzar solos. Solo con la cooperación, solo con los demás lo vamos a poder lograr. O sea que yo te escucho y yo pienso, qué difícil a veces o con esta concepción del sálvese quien pueda, qué difícil a veces es tratar de convencer y demostrar al otro que en realidad no me voy a salvar si no es con la ayuda del otro, o no es con la colaboración del otro, o no es nos salvamos todos. Yo muchas veces lo veo con el noticiero, donde cuando aparecen dirigentes que, por ejemplo, plantean lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Cuba, hay como un reclamo de las sociedades de esos dirigentes que dicen, bueno, pero primero ocupémonos de lo que pasa acá. O sea, yo no puedo aceptar que un dirigente demócrata cristiano, por ejemplo, de Argentina, esté hablando de lo que está pasando en Venezuela cuando en realidad debería estar primero hablando de lo que pasa en Argentina. O que un dirigente demócrata cristiano de Chile esté hablando de lo que pasa en Cuba o en Nicaragua cuando hay tantos problemas para resolver en Chile. Entonces, qué difícil es hacer ese trabajo. Y bueno, toca desde una organización internacional como la nuestra, porque en realidad la ODCA y desde tu función, digamos, vos no trabajás para un país, sino que trabajás para toda la organización. Uh-huh. Lo que pasa es que preocupándonos por los demás, como te decía, es que logramos los objetivos de país también. ¿Ah? Porque también las situaciones que hay en otros países se pueden constituir en amenazas, pero también se pueden constituir en oportunidades. Muchas veces cuando se tienen que resolver grandes problemas sociales, también vienen y dicen, mira, como lo hacen los países nórdicos, así queremos hacerlo.
o como lo están haciendo el sistema de salud británico, o cómo es, y así, etcétera, etcétera. No solo los malos ejemplos son los que nos obligan a trabajar por los demás, sino que también los buenos ejemplos que nos sirven de inspiración, nos pueden ayudar. Por eso te digo que nosotros, en el fondo, para poder lograr una situación en la cual tenemos los temas migratorios, por ejemplo, los migrantes, nosotros estamos recibiendo en Chile migrantes y de muchos países, y lo mismo está pasando. ¿Y por qué? Porque en sus países hay pobreza, hay falta de libertades, hay persecuciones. Entonces, si no resolvemos también los problemas de los demás, si no intervenimos de alguna manera solidaria y fraterna, no con el afán de intervenir en lo que son las resoluciones libres y soberanas de la gente, pero si no intervenimos en la defensa de derechos fundamentales, por ejemplo, y de oportunidades de libertad y de democracia, estos se transforman también en problemas que son también para nuestros países, nuestro continente y también para todo el resto del mundo. Nosotros aprendemos de muchos países todos los días de lo que no debemos hacer y de lo que debemos hacer. Entonces el mundo es también una gran oportunidad de que nosotros crezcamos, porque el desarrollo integral de la persona humana también implica que uno tiene que crecer en lo que es la solidaridad y la fraternidad como una fórmula o una manera de poder progresar como persona, como ser humano. Y también, como yo te digo, en su conjunto, la sociedad tiene que hacerlo también. Tenemos que preocuparnos de la situación del cambio climático en distintos países, en los países que no firman los acuerdos, como el Acuerdo de París, etcétera, etcétera. Nosotros somos un solo mundo, y somos también nuestro propio país y nuestro propio continente. Tenemos nuestros propios problemas, pero muchos de nuestros propios problemas tienen su origen en los problemas mundiales, en los problemas que son generales y son problemas que nos conciernen a todos. Exacto, mientras vos comentabas eso, yo pensaba en la situación en República Dominicana con Haití. O sea, cuán beneficioso sería para República Dominicana que la situación en Haití fuera próspera y hubiera un desarrollo de democracia, libertades y posibilidad de progreso, de forma tal de que no sufrieran esta cuestión migratoria que hace de alguna forma colapsar al sistema de República Dominicana, o pienso también un poco en la situación de nuestros hermanos venezolanos, donde hoy tenemos más o menos, se calcula que más de 5 millones de venezolanos han tenido que salir de su país, no solamente escapando de la dictadura, de la persecución, sino del hambre, de la falta de medicina, la falta de salud, etcétera, la falta de un futuro. Entonces, qué importante es para el mundo acompañar a ese pueblo venezolano a resolver su situación en Venezuela de forma tal de que puedan también encontrar, no solamente los que se fueron, tener la posibilidad de elegir si quieren volver, sino que los que quedaron y que todavía no han podido salir puedan prosperar y desarrollarse libremente en su propio país. Ahora bien, Pancho, en esto que digo siempre de toda tu historia en OTCA, te han tocado vivir muchas situaciones dentro de lo que es la organización. Hace un tiempo conversaba con Sebastián Alejo, del PDC de El Salvador, y yo ya acá te saco un poquito de la parte de política, de secretario ejecutivo, pero a mí me causó siempre mucho interés o mucha intriga esto de cómo se conocieron ustedes teniendo en cuenta tu situación en El Salvador y su situación en El Salvador. Bueno, el tema de mi relación con El Salvador es un tema muy dinámico y también en lo personal tengo una relación de mucho cariño hacia ese país, porque es el país donde yo comencé mi trabajo internacional desde el punto de vista político, primero apoyando lo que fue el proceso de cambio en ese país, el trabajo del gobierno salvadoreño que venía saliendo de una dictadura e instalando una democracia en la cual se tenían que abrir los espacios de la participación, de las libertades, y por lo tanto fue una gran oportunidad en primer momento, y en ese momento sí, claro, mi amigo Sebastián Alejo no estaba en la democracia cristiana,
él formaba parte de un movimiento guerrillero, del FMLN, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Luchaba primero contra la dictadura y después prosiguieron luchando contra los gobiernos posteriores en El Salvador. Y bueno, yo tuve oportunidad de conocer también a Joaquín Villalobos, que también fue un importante comandante de la guerrilla, y también porque tuvo un doble rol, porque yo trabajaba de asesor del gobierno, pero además, posteriormente también era corresponsal de guerra para CNN. Entonces, yo era el enemigo, pero también yo los iba a entrevistar para las cadenas internacionales. Entonces, hay un primer conocimiento primero de haber estado en distintas posiciones, y después con el correr del tiempo se firma la paz y todo eso. Uno se encontró con estos dirigentes guerrilleros en varios lugares, y la mayor sorpresa mía es verlo integrando el Partido Demócrata Cristiano después de El Salvador. Entonces, eso te revela de qué manera van convergiendo en el mundo lo que son las propuestas políticas. ¿Ah? Entonces, se pueden ensayar distintas posiciones, distintas posturas, en ese momento plenamente justificable la acción guerrillera cuando habían dictaduras, y por lo tanto el origen y la acción muchas veces era legítima. Probablemente los procedimientos, el uso de la violencia y algunos mecanismos nosotros no los compartimos, pero probablemente había una explicación por qué ellos estaban actuando de esa manera. Y lo más importante para mí es que de todas maneras al final se converge quién mejora el diálogo, quién mejora la cooperación, quién mejora la democracia, y terminamos como grandes amigos con Sebastián y con muchos otros miembros de la guerrilla, ¿no? Guadalupe Martínez, Joaquín Villalobos, y personas que se unieron al final a la tesis de transformación por la vía de la democracia. Exacto, eso nos comentaba Sebastián cuando tuvimos la entrevista con él. Pero bueno, a mí me interesó siempre esa historia, que la conocí, digamos, en uno de los encuentros que hemos tenido donde han estado los dos, y bueno, quería compartirlo. A su vez también te ha tocado, digamos, bueno, has estado en casi toda Latinoamérica, no sé si queda algún país que no hayas visitado, y te han tocado situaciones agradables, situaciones lindas de compartir y situaciones complicadas. Creo que por ahí una de las más complicadas, sacando el tema de corresponsal de guerra en El Salvador, que creo que más complicado que eso no hubo, pero una situación que yo creo que debe haber tenido sus riesgos y sus complicaciones, fue asistir al funeral de Osvaldo Payá, o sea, nada más ni nada menos que uno de nuestros amigos, uno de los líderes demócratas cristianos, fundador del Movimiento Cristiano de Liberación, una de las grandes promesas para la democracia en Cuba, que fue asesinado o muerto a manos del régimen. Todavía el MSL está solicitando y requiriendo una investigación internacional para aclarar la muerte de Osvaldo, pero ¿cómo fue esa experiencia? Porque ahí te tocó acompañar también a quien era el presidente de OTCA en ese momento, el senador Osejo. Exacto. Bueno, te debo decir de que la OSCA intentó en varias oportunidades visitar Cuba, poder reunirse con los dirigentes políticos a través de gobiernos amigos, cuando tenían algunas visitas oficiales de presidente, integraron de alguna manera también delegaciones de gobierno, y solicitaron poder reunirse, y nunca con la oposición política, la disidencia, y nunca se les permitió realizar eso. Nosotros hicimos solicitudes formales como OTCA de poder viajar a Cuba y reunirnos con la disidencia, reunirnos también con el gobierno. Siempre se nos negó la visa para poder realizar eso, y nosotros pensamos que no íbamos a poder ir a Cuba cuando se produce este hecho, que fue la muerte de Osvaldo Payá en situaciones no aclaradas todavía, y lamentablemente no existe, digamos, es muy difícil que se pueda realizar una investigación
interna que pueda aclarar la verdad de lo que realmente ocurrió. Nosotros tenemos algunas tesis, nosotros pensamos que la persecución a la que fue sometido Osvaldo tiene que ver de alguna manera con el triste desenlace de su vida, y para nosotros él es una víctima también de lo que fue la lucha por las libertades y la democracia, y una víctima de la dictadura. De todas maneras, vamos a seguir como OTCA uniéndose al llamado que hacen nuestras organizaciones cubanas, y vamos a seguir también apoyando a nuestra organización internacional que demanda una investigación transparente, independiente de esta situación de la muerte de Osvaldo Payá y de Cepero, que lo acompañaba también. Y la verdad es que en eso nos vamos a mantener. Ahora, como te decía, volviendo un poco a este tema que tú me preguntabas, nosotros pensábamos que no nos iban a dar la oportunidad o la visa, entonces no solicitamos la visa oficialmente, y lo que hicimos fue montarnos en un avión como turistas, sin avisarle a nadie. Nos embarcamos ahí desde una zona muy cercana que hay en Cancún, de una zona muy cercana a, a la isla de Cuba, que prácticamente es un trayecto que debe durar minutos, ¿no? Es una cosa es un punto muy cercano ahí. Y nosotros llegamos y yo creo que primero había un revuelo por la situación de la muerte de Osvaldo Payá, y yo creo que ellos no se dieron cuenta que nosotros éramos dirigentes de la OTCA en ese momento. ¿Ah? Después nosotros publicamos y todo, entonces, pero nos dejaron pasar, a mí me encargaron un poco más. El presidente OTCA era senador mexicano, así que probablemente tuvo mayores facilidades. A mí me interrogaron y, bueno, lo que me salvó también era que yo soy periodista, entonces de alguna manera pensaron que yo venía, digamos, a una cuestión de periodismo, y no tuve problema. Después de esta primera conversación con ellos, y pudimos llegar afortunadamente a los momentos del funeral de Osvaldo, rendirle honores, reunirnos con la familia de Osvaldo, y tuvimos además ya después ya nos pusimos un poco ya más despreocupados, y al día siguiente hicimos una reunión con el MSL en la casa de Osvaldo para allá, y bueno, nos tomamos las típicas fotos y todo eso, ¿no? Entonces, y después, bueno, tuvimos también ahí ya un interrogatorio un poco más largo al salir, que casi me dejan ahí porque al final me dejaron ir y cuando ya el avión partía, pero yo creo que es muy difícil que yo vuelva a poder entrar, porque es cuestión que pongan en Google mi nombre y hay miles de declaraciones al gobierno cubano. Y vamos a seguir en eso porque hay mucha gente en Cuba que necesita que alguien saque la cara y dé la voz por ellos. Y es lo mínimo que podemos hacer por gente que está luchando. Y hoy día están luchando cada vez más. Y un abrazo muy especial a la gente de Cuba, y también a todos aquellos países en los cuales la gente está luchando, como el caso de Venezuela, Nicaragua. No podemos olvidar que ellos están enfrentando situaciones de persecución, de violaciones de sus derechos, de limitaciones, de censuras, etcétera, que son las cosas que nosotros sufrimos durante las dictaduras militares. Y vamos a seguir apoyándolos hasta el final, hasta la victoria siempre, hasta lograr la democracia, lograr las libertades y los derechos para todos. O sea, es que recién nombrabas Nicaragua y en la reunión de la mesa directiva en el congreso que se hizo en Costa Rica el año pasado, una de las se incorporan como observadores la Unión Demócrata Cristiana de Nicaragua y Voluntad Humanista Social Cristiana. Y de hecho había programado o tenía que ir, mejor dicho, el presidente y tú a hacer una visita in situ a Nicaragua para visitar a los dos partidos. Y bueno, eso ha quedado vedado, digamos, por parte del régimen de Ortega. Sí, sí, yo te diría que esto, para que uno comprenda lo duro que puede significar una dictadura. Yo
la primera vez que fui a Nicaragua fue en la dictadura del Frente Sandinista. ¿Ya? Y estoy hablando que yo tenía como 23 años. Y hoy día estoy llegando ya casi a 59 años. Y mira la cantidad de años que han pasado. Y el presidente en Nicaragua era Daniel Ortega. Y hoy día, a mi edad, el presidente de Nicaragua es Daniel Ortega. Entonces, eso no cabe en la cabeza de nuestros países democráticos. O sea, que pasen más de 30 años y que esté la misma persona en el poder y que esté usando los mismos mecanismos y los mismos procedimientos con el único objetivo de perpetuarse más aún en el poder. Es inadmisible, es inaceptable. Por eso estamos promoviendo y luchando también junto a todos los nicaragüenses por la democracia y por la libertad. Porque no es posible que exista este personalismo dictatorial. Y eso es inaceptable. Yo te digo, no puede ser cuando era un muchachito, prácticamente de veinteañero, ¿ah? Que el presidente de Nicaragua fuera Daniel Ortega y que hoy día, que ya estoy casi pasando a la tercera edad, el presidente siga siendo Daniel Ortega. Imagínate lo que han tenido que sufrir los nicaragüenses. Y buscando de alguna manera una sucesión casi monárquica, tanto con Murillo, su mujer, como con sus hijos. O sea, no hay vistas en principio de que ellos estén dispuestos a presentarse a una elección libre, democrática, transparente. ¿Y cuáles son los resultados del proyecto político? Ellos propusieron, cuando asumieron y llegaron al poder, que iban a lograr los derechos para la gente, las libertades, el progreso, el bienestar para todos, la igualdad. Y lo único que hemos visto es más corrupción, más desigualdad, más pobreza. Esa es la situación en la que están, un fracaso total de esta propuesta, que al principio fue una propuesta guerrillera y que terminó siendo la propuesta de un caudillo que se mantiene en el poder y que es el único que ha logrado desarrollarse y prosperar en un país que vive una situación de pobreza y de desigualdad muy importante, de gran magnitud. Otra de las situaciones que te tocó también estar fue en la elección. A ver, la ODCAM muchas veces es invitada, la Organización Democrática Cristiana de América es invitada como observador internacional en las elecciones y en ese sentido muchas veces ha participado la ODCA en ese carácter. Ahora también te tocó estar en la oportunidad donde Capriles casi logra arrebatarle la presidencia a Chávez y ese también fue un momento complicado, entiendo yo. Bueno, yo estuve conversando en su momento con Carlos Trabulsi, que fue en esa comitiva, Carlos Trabulsi, secretario general del PSD de la Ciudad de Buenos Aires, con quien partido al cual yo pertenezco, y fue también una situación complicada por cómo se había ganado esa elección, los números, la situación en general de Venezuela, etcétera, ¿verdad? Bueno, en Venezuela yo he estado en varios comicios electorales y en todos ellos hay un elemento común, que es que son elecciones que no son igualitarias. Son elecciones en las cuales los partidos políticos tienen limitaciones legales para realizar campaña y en cambio el partido del poder tiene todo el apoyo del aparato estatal. Controla además todo lo que es el tribunal electoral. Controla también los tribunales de justicia. Y por esa vía neutraliza o elimina a los candidatos con mayores posibilidades de ganar. No hay elecciones libres, no hay elecciones justas, no hay elecciones transparentes, no hay elecciones igualitarias en Venezuela. Nunca las hubo desde que estuvo Chávez, porque siempre fueron impuestas o realizadas las elecciones para que ganara el partido de gobierno. ¿Ah? Probablemente Chávez tenía mayor votación, eso lo reconozco, pero nunca fueron elecciones que fueran
transparentes e igualitarias. No había medios de comunicación que pudieran apoyar a los líderes opositores. Nunca existió la posibilidad. Entonces, por lo tanto, no se puede decir que fueron elecciones realmente de carácter democrática, sino que eran elecciones que buscaban de alguna manera legitimar un proceso y legitimar el triunfo de un partido por buenas o malas artes. Ahora, en esa elección de Capriles, efectivamente hay que pudo haber ganado Capriles, pudo haber ganado si tal vez si hubiesen sido justas las condiciones de la elección, que no lo fueron, y también que el tribunal hubiese sido un tribunal imparcial. Se perdió por muy pocos puntos, ¿ah? Y después lo primero que hacen es ilegalizar a Capriles. Pues. Lo primero, porque ya Capriles ya no puede competir, y el otro que sorprende es que a pesar de toda esa situación, la siguiente elección en la que sí estuve fue la elección en la cual la Mesa de Unidad Democrática logró la victoria en la elección parlamentaria y obtuvo la presidencia de la Asamblea. Entonces, en ese momento, cuando ellos se dan cuenta que existe la posibilidad de perder, empiezan a intervenir todos los partidos políticos, empiezan a ilegalizar a aquellos competidores que pueden ser muy competitivos y que pueden hacerles perder la elección, empiezan a perseguir, terminan exiliados gran parte de los dirigentes políticos que tenían opción política y empiezan a desarticular por la vía de tomarse los partidos lo que era la Mesa de Unidad. Ellos se empezaron a controlar. Hoy día prácticamente todos los partidos han sido intervenidos y hay personas que ocupan los cargos de partidos como el nuestro, incluso el Partido Social Cristiano COPEI. Hoy día hay dos partidos social cristiano COPEI, el COPEI legítimo, aquel que gana por elecciones, Roberto Enríquez, que es el presidente y el miembro de la OTCA, y hay otro COPEI, que es un COPEI que ha sido tomado, secuestrado por personas que no fueron elegidas y que no han participado en un proceso electoral, sino que han sido designadas por el gobierno de turno. Entonces, es una situación muy lamentable la que hay en Venezuela. Es muy difícil ganar una elección cuando si hay 2 o 3 personas que son muy competitivos son eliminados, si los partidos se les quita el registro, o sea, y no hay libertad de expresión, no hay medios de comunicación, o sea, prácticamente es una dictadura. Exacto. En eso coincidimos. De hecho, vos lo mencionabas a Roberto, y Roberto, no solamente que tenemos dos COPEI, sino que incluso Roberto está asilado, digamos, o está en calidad de huésped en la casa del embajador de Chile. Así es, pues. Ahí está, y ya son muchos años, y no está ahí por haber cometido un delito. Él está ahí por querer defender la democracia y la libertad en Venezuela. Entonces, para nosotros es un honor que Roberto Enrique esté en nuestra embajada, y es un honor que él sea miembro de la OTCA y sea un luchador, como está haciendo hoy día, de permanecer en Venezuela y seguir conduciendo el COPEI desde su patria. ¿Ah? Para mí es un ejemplo. Ahí pasaba Gerardo Rolón Pose de Paraguay, ahí manda saludos Gerardo, gran amigo. Pancho, bueno, yo creo que por lo general Instagram nos da 1 hora, así que creo que en 10 minutos se va a cortar. Volviendo a la parte política y ya yendo a Chile, que vos sos chileno, sos del Partido Demócrata Cristiano de Chile, ¿cómo está la situación en Chile hoy? O sea, están en un proceso importante de cambio teniendo en cuenta las elecciones, la constituyente y demás. Estamos en un proceso de cambio y de búsqueda de nuestra propia identidad. Yo creo que Chile se está buscando a sí mismo. Y está buscando de qué manera lograr todo aquello que no pudo conseguir y que son efectivamente lo que yo te decía, el lograr que la gente pueda prosperar, el lograr que la gente tenga derechos sociales garantizados, que tenga pensiones, que tenga salud, que tenga educación gratuita,
que, que todos tengamos las mismas condiciones para poder desarrollarnos en distintas áreas, en el arte, en la cultura, en la política, que no importe el apellido, que no importe el dinero que se tenga, que no importan las vinculaciones de carácter político, que no importe si tú eres miembro de una aristocracia, que no importe si tienes los ojos azules o si tienes o el color de tu piel. Aquí nosotros tenemos una gran deuda de desigualdad en Chile y esa deuda de desigualdad tiene que ver con todo, desde la cuna hasta la muerte. Entonces, hoy día estamos tratando de buscar de qué manera nosotros hacemos este país más igualitario. Y uno de los principales problemas que tenemos nosotros es la constitución de la dictadura, la constitución de Pinochet, y a la cual se le hicieron reformas, pero que no permite todavía generar las condiciones, sino que salvaguarda los intereses y los negocios de algunos grupos que han mantenido el poder político y económico en Chile. Entonces, de alguna manera necesitamos sacar esas trabas y esos obstáculos para que pueda generarse esa posibilidad de que nosotros podamos establecer condiciones para que todos se puedan desarrollar en igualdad y lograr, como te digo, objetivos tan simples como el progreso personal, más que cuestiones materiales, ¿no? Pero sí que aquellos que necesiten de alguna manera progresar materialmente que también lo puedan lograr, pero aquellos que quieran ser pintores, artistas, actores, puedan ser realmente lo que es su vocación sin tener que sufrir la pobreza, ¿ah? Sino que además puedan tener garantizados de alguna manera sus derechos sociales, sus derechos de salud, etcétera, ¿no? Entonces queremos que todos los chilenos de alguna manera podamos construir un país mucho más igualitario. Estamos enfrentando problemas, presiones, de ahí surgen populismo, surge anarquismo, surgen propuestas comunistas, mira, de todo, pero yo creo que hay un camino, y ese camino es el del humanismo cristiano, del humanismo político, y nuestro objetivo fundamental no es ni si hay más mercado o si no hay más mercado o hay más Estado. No, nuestro objetivo central es que esa persona progrese, que esa persona sea feliz en el fondo, que pueda ser artista, que pueda ser profesor, que pueda hacer todo lo que quiere ser. ¿Ah? Músico, cantante, aunque no cante bien, ¿me entiendes? Pero va a ser feliz. Y eso es el objetivo que nosotros tenemos que tener, es que todos puedan al final de cuentas desarrollarse, progresar y ser felices. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que nos contabas al principio de lo que es la doctrina del humanismo cristiano, que es esto de promover el desarrollo integral de la persona. El desarrollo integral tiene que ver con esto, no solamente desarrollo en cuanto a lo material, sino desarrollo en cuanto a las vocaciones, en cuanto a los sueños, a los deseos que cada uno Al tiene. espíritu, el Exacto. formarse el espíritu, pero si, muchas veces si no logras el progreso material, no puedes cultivar el desarrollo espiritual. Porque tienes que trabajar miles de horas y no te alcanza para ver ni siquiera una película, no digamos por leer un libro. Entonces la idea es que una vez que hemos logrado apoyar y cubrir de alguna manera o garantizar aquellos aspectos materiales que son mínimos, básicos, fundamentales, y los temas de salud y las seguridades del futuro como las pensiones, que esas personas puedan concentrarse también en cultivar su espíritu, que tengan tiempo para ir a un museo, que tengan tiempo para estar con una familia, que tengan tiempo para escuchar una ópera, escuchar música, hacer música, pero también aquellos que quieran buscar la religiosidad y que quieran practicar más su propia fe, tengan también esa posibilidad que hoy día no tienen porque no hay tiempo para eso. Vivimos en un mundo en que de alguna manera todavía mucha gente es esclava de su propio destino y es esclava de esas limitaciones materiales que tienen y que tratan de resolver siempre para, para favorecer o lograr el progreso de sus familias, no vivir entre medio de deudas, de amenazas de embargo, de etcétera, etcétera. Hoy día tenemos que generar un espacio para que la gente que pueda trabajar también tenga espacio y tiempo para poder cultivar su desarrollo y su potencial espiritual
su cuestión de carácter personal y también de carácter familiar. O sea, por eso hablamos de un desarrollo integral, porque no es solo una cosa, como tú dices, sino hay que desarrollar todos los aspectos y eso es lo que realmente nos hace más personas y más seres humanos. Por eso tenemos que cambiar esa ecuación donde tenemos que dejar de vivir para trabajar y empezar a trabajar para vivir. Así es, eso es, ¿ah? Así Ah. es. Pancho, yo me voy a empezar a despedir con dos preguntas. Una que nos dejaba Gerardo, a ver qué opinión tenés vos respecto a si va a haber o no un cambio para América Latina, la presidencia de Biden en Estados Unidos. Y nos preguntaba Sandra, que bueno, ella también va a tener que trabajar en ese sentido porque es vicepresidenta adjunta del área andina, si vos ves una OTCA distinta post pandemia, digamos. Ok, bueno, respecto al tema del cambio de gobierno en Estados Unidos, simplemente voy a hacer una observación, ¿no? Es una democracia y es una democracia en la cual el partido en el poder pierde las elecciones y el otro partido asume responsabilidades. Eso es fundamental en lo que es la configuración de esta sociedad americana, que existe democracia, que existe también alternancia en el poder y eso es un ejemplo para el resto de las naciones del mundo. Segundo, los gobiernos no actúan solos, ni siquiera el gobierno de Trump ni el gobierno de Obama. Los gobiernos, de alguna manera, son la expresión de la voluntad de toda una nación. Y en Estados Unidos existen también separación de poderes, y hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, y hay cosas que se pueden hacer solo en conjunto. Eso a mí me da mucha tranquilidad respecto a lo que va a ser la gestión de Biden en los próximos años. Primero, porque va a someterse, como siempre, a los controles y también a la legitimación cada 4 años del propio pueblo americano, pero también va a tener los controles de toda la institucionalidad americana que funciona muy bien, que se preocupa mucho de que se cumplan la legalidad, que se respeten los valores fundamentales de la nación americana. Y yo creo que para América Latina, yo creo que va a haber más cooperación, va a haber más apoyo y más preocupación probablemente, pero yo no lo veo esto como una cosa personal de Biden, sino que lo veo como una cosa íntimamente ligada a los ideales americanos y con una cooperación también muy importante de los sectores republicanos y democráticos, que es lo que yo siempre Claro, o sea, estoy hablando de que nosotros la única forma de construir es con todos juntos, porque si no, no vamos a poder salvarnos solos, como te decía. ¿Ah? Entonces tenemos que tener preocupación por el resto del mundo, pero va a tener que ser un trabajo compartido entre demócratas y republicanos, y yo creo que eso nos permite pensar que sí, Estados Unidos siempre ha sido un amigo de América Latina, en algunas situaciones se han producido problemas y acciones que no nos parecieron en el pasado, pero el mundo evoluciona y hoy día estamos en otro mundo y este es el mundo de la cooperación, el mundo de la fraternidad y el mundo para que todos crezcamos. Y respecto al tema de la OTCA del futuro, la OTCA post pandemia, ¿ah? La verdad es que yo soy un optimista. Yo creo que vamos a volver a una situación muy parecida a la que había antes, una vez que se logre todo este tema de superar esta enfermedad, así como la raza humana, la humanidad, ha superado tantos obstáculos en el pasado, las guerras, la violación a los derechos humanos, las dictaduras, y vamos a seguir progresando hacia adelante. Yo soy optimista y creo que nosotros vamos a alcanzar una situación en la que estábamos, pero una situación diferente también a la que estábamos, en que la gente va a comprender que tiene que buscar más cooperación, más fraternidad, más acción solidaria y que va a tocar puertas y que va a tratar de buscar de alguna manera cómo resolvemos juntos los grandes problemas y la única forma de resolverlos es resolverlos juntos y por lo tanto creo que la OTCA va a ser una OTCA que va a estar en una situación
probablemente casi muy parecida a la que había antes de la pandemia, pero hoy día con una población latinoamericana y mundial que entiende que hay que hacer cambios fundamentales y con una OTCA que entiende también que tenemos que actuar de una manera concertada, con mucha apertura de mente, abriéndole los brazos a casi todas las posiciones políticas para buscar aquellos elementos que nos unen y que nos permiten avanzar. La historia de la humanidad es una historia de desafíos y una historia en que los hombres en conjunto han ido avanzando y superando esos problemas y siempre ha sido pensando en el bienestar general y no en el bienestar individual. Y así yo creo que tenemos una gran oportunidad. La OTCA va a ser diferente, va a ser mejor. Vamos a tener también mayores oportunidades y alternativas para superar los problemas y vamos a seguir promoviendo esto en que la gente también va a cambiar. La gente ya cambió, la gente tiene otra mentalidad hoy día después de esta pandemia y va a valorar mucho el estar al aire libre, en la naturaleza, caminando y las certezas del futuro, y va a pensar siempre que solo la cooperación es la forma como vamos a salir adelante, y eso espero y así sea. ¿Ah? Para los que creemos, que Dios nos ayude, y para los que no, que todos juntos salgamos adelante, y es lo importante porque es y son los valores del humanismo tradicionales y los valores que nos pueden llevar a avanzar y progresar. Bueno, Pancho, yo antes de que me corte Instagram por las dudas, bueno, agradecerte una vez más la posibilidad de esta entrevista. Entiendo y espero que sea la primera, pero no la última, obviamente. Así poder ir conversando sobre la situación de nuestra organización a medida que va pasando el tiempo. Hay cuestiones y movimientos que se van a dar en lo sucesivo. Entiendo, por ejemplo, que estamos por tener elecciones internas en Honduras ahora en marzo, y la OTCA está invitada a participar como observador. No sé qué hay que ver qué va a pasar en febrero con las elecciones en el Ecuador. Empieza a moverse, digamos, el año electoral, y nuestros partidos y la OTCA seguramente van a estar presentes, así que vamos a estar conversando en alguna otra oportunidad seguramente. Vuelvo a agradecerte, no solamente porque me hayas dado la entrevista y la posibilidad de conversar con vos, sino aprovecho también a reconocer y agradecer públicamente todo el apoyo que has tenido para con el noticiero de CE, para conmigo en lo personal, ya que hay muchas actividades de OTCA a las cuales yo he podido participar y asistir, porque me has dado la posibilidad y me has dado el apoyo también de estar. De hecho, hoy de alguna manera estoy más vinculado a la organización, y tiene que ver con este espacio que vos me abriste en su momento. Son muchos años remándola, como decimos acá, y tratando de ir metiéndome y colaborando y sumando, y no hubiera sido posible si no me hubieras abierto vos las puertas en ese sentido, así que aprovecho también a agradecerlo públicamente. Y entonces, sin más que decir, desearte una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo, y que, bueno, la vida y todo este contexto nos vuelva a encontrar prontamente, más allá de la virtualidad. Bueno, yo te agradezco mucho la invitación a participar en esta entrevista. El día también me parece genial. Aprovecho entonces de saludar a todos los grandes amigos que vi que estaban escribiendo ahí en Instagram, y decirles que los quiero mucho y que tengan una feliz Navidad, y que no hay que flaquear, que tengamos fe y optimismo en el futuro. Arriba los corazones, vamos a salir de esta como hemos salido siempre, vamos a salir fortalecidos, vamos a salir mejores personas, y yo creo que eso es la gran enseñanza de este año, un año complejo, difícil, para uno un año maldito, pero es de alguna manera, se nos abre la ventana, se nos abren las puertas para construir un mundo mejor, y esa es algo que es nuestra responsabilidad, y eso sí está en nuestras manos, cómo construir en medio de esta situación un mejor futuro, una mejor sociedad mundial, y la única forma que yo entiendo es a través del humanismo cristiano, el humanismo político, cooperando, siendo fraternos, ayudándonos, siendo solidarios, preocupándonos de que todos de alguna manera
alcancemos nuestro desarrollo como seres humanos. Un gran abrazo a todos, feliz Navidad y muchas gracias de nuevo. Y arriba, como les dije, arriba los corazones. Hay que seguir adelante, hay que sonreírle al mundo y avanzar. ¿Ah? Un gran abrazo. Bueno, nos estaremos viendo, no sé si vamos a tener la posibilidad de dialogar con el presidente de OTCA, sino ya nos estaremos viendo el año que viene cuando iniciemos de nuevo los ciclos de entrevistas. Muchas gracias, Pancho, saludos a todos y felices fiestas. Igual, buen abrazo.